Y estos discípulos camino a Emaús, ¿usted se ha dado cuenta cuando a usted le dicen, quédese aquí quietito, no haga nada hasta que yo venga? ¿Qué hace usted? Se queda quietito ahí hasta que pasan horas y horas y espera a la persona que te dijo que se quedara acá. No, ¿qué hace usted? Se mueve, no obedece, le da impaciencia. ¿A cuántos de ustedes actúan como la pastora Damaris? ¿O solo soy yo? A estos dos discípulos y a todos los discípulos, el Señor Jesús le había dicho, cuando llegue a pasar todo lo que yo tenga que pasar, quédense ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Estamos aquí o estamos en la serie de Netflix, la nueva? No sé cuál es la nueva, pero yo digo la nueva. Y le dijo el Señor Jesús, cuando pase todo lo que tenga que pasar y los padecimientos, quédense todos ¿en dónde? En Jerusalén. Y eso fue algo que les dijo, que se quedaran en Jerusalén a pesar de todo lo que fuera a pasar. Y él les hablaba y les explicaba el Señor Jesús a sus discípulos. No eran sus apóstoles, eran sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? ¿Los seguidores de quién? De Cristo Jesús. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Solo una. Gracias, Rosita. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Amén. Amén. Aleluya. No me digas que eres discípulo de otro, porque ahí sí. Vamos a leer Lucas capítulo 24 y quiero leer estos primeros versículos que voy a centrar mi palabra en esta mañana. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús. ¿Cuántos seguidores? Iban camino al pueblo de Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros quiere decir 6.84 millas. Para que ustedes entiendan como yo necesito gráfico. ¿Cuántos entienden viendo las cosas? A mí me tienen que mostrar las cosas para entender. Y le preguntaba a un experto anoche, le decía, ¿cuánto es de aquí? 6.34 millas de aquí de mi casa hasta dónde llegué. Dice, pastora, hasta Pancho Villa. Le digo, ¿todos conocen Pancho Villa? Ya. Y dije, a Pancho Villa, ok, Pancho Villa, de mi casa a Pancho Villa. O sea, acá no todos saben dónde yo vivo. Ok, de la iglesia a Pancho Villa. Entonces digo, ahora, ¿cuánto caminando puedo hacer de aquí a Pancho Villa? Me dice, pastora, como unas 4 horas caminando. Por ahí 3, depende de quién camine, con quién. O sea, depende de quién va caminando. Tú lo puedes hacer en 3, tú lo haces en 2, tú lo haces como tú quieras, pero te estoy dando la distancia, ¿ok? Yo me haría unas 4 horas de aquí a Pancho Villa. O sea, tampoco voy a ir corriendo hasta Pancho Villa, no. Entonces, es una idea. Entonces, ellos estaban ¿en dónde? En Jerusalén. ¿A dónde iban? A Emaús. Así que ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho. Y lo vamos a ver la historia. Dice, al ir caminando, hablaban acerca de ¿qué? De las cosas que habían sucedido. ¿Y qué había sucedido? ¿La muerte de quién? De Jesús. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se le apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios, ¿qué? Impidió que lo reconocieran. 17. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados ¿de qué? De tristeza. Dos discípulos del Señor Jesús que habían visto al Señor Jesús. Jesús les da una orden antes de morir. Le dice, ustedes quédense ¿en dónde? Pasen lo que pase, quédate aquí quietito. Tú has mandado hacia tu hijo, quédate aquí, papito, mientras yo hago esto. ¿Y qué es lo primero que hace tu hijo? Agarra para el otro lado. ¿No nos parecemos nosotros a nuestros hijos muchas veces? Tú le a tu hijo, no vayas allá, porque si tú vas allá va a ocurrir algo. ¿Y qué es lo primero que hace tu hijo?
Somos así muchas veces. Y Jesús le decía y les venía diciendo, quédense en Jerusalén, hijitos. No vayan a ningún otro lado hasta que pase todo lo que tenga que pasar. Entonces estos dos bendecidos discípulos como tú y como yo dicen, nos vamos para Emaús porque aquí no pasó nada de nada. ¿Y cómo iban estos dos discípulos? Decían que iban ¿qué? Discutiendo. Y discutiéndose significa, gracias, ya estoy hablando inglés. Significa que estaban ¿qué? Peleando sobre algo. Había una discusión de algo. Yo me imagino que Luis dice, ay, sí ve, yo creí en Jesús. Y el otro decía, sí, yo también creí, mira, y todo lo que pasó. Yo me imagino porque esas son las discusiones. Discusiones son de dos personas que están ¿qué? Desacuerdo. Porque dos personas que están de acuerdo no discuten. O usted discute con su mujer porque están de acuerdo. A ver, ay, sí. Sí, mi amor, sí, mi vida, ajá, ya. Usted discute cuando está en ¿qué? En desacuerdo. Ellos estaban en desacuerdo en algo que había pasado y iban discutiendo y de repente, ¿qué pasa? Me encanta esto del Señor Jesús, llega y ¡fum! ¡Hi! Como Superman. ¡Hey! ¡Soy Jesús! Pero ellos no alcanzaron a verlo porque hizo algo Dios. ¿Qué hizo? Les cegó. Evitó que lo... ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Jesús quería saber qué había en el corazón de ellos. Y dice que cuando él le preguntaba, y Jesús le preguntó en el versículo 17, dice, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente? O sea que era una discusión ¿cómo? A gritos, fuerte. Profunda, así como usted se agarra con su mujer muchas veces, profunda y fuerte. Pero además tenían algo. Sus rostros estaban ¿qué? Sus rostros estaban cargados de tristeza. Ahí no estaban tristes, cargados de tristeza. Y quiero empezar mi punto número 1, porque el camino a Emaús nos lleva a la tristeza, al desánimo y a la pérdida de visión. El punto número 1 es cuando tú tomas el camino a Emaús, te lleva a la tristeza, te lleva a perder la visión de quién es Dios y te lleva al desánimo. Estos dos discípulos caminaban, sabían quién era Jesús, sabían lo que había hecho Jesús. Sabían y habían andado con Jesús de Nazaret, aquel que hacía milagros. Pero en el momento en que vieron toda la tragedia, sus ojos y su corazón y su mente fueron nublados. ¿Por qué? Por la tristeza y por el desánimo. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros que Dios nos dice, yo voy a hacer esto contigo en este lugar, yo voy a hacer contigo esto? Y tú has esperado y Dios te dice, sigue esperando. Y tú te desesperas y agarras por donde no debiste de ir. O hiciste cosas que no debiste de hacer. O tomaste decisiones que no debiste de tomar. La tristeza en nuestras vidas provoca la pérdida de la visión, porque ellos estaban discutiendo de qué había pasado con Jesús. Fue una tragedia, sí fue una tragedia, pero no se acordaban de que Jesús les había dicho que después de esto Él iba a ¿qué? A salvar, a resucitar. ¿Sabes por qué? Porque en medio de las situaciones la tristeza nos puede cegar nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ellos tenían el dolor de la muerte de alguien que ellos querían y que habían puesto que era el Salvador de Israel. Pero la tristeza les cegó el entendimiento y perdieron la visión de dónde ellos tenían que estar. ¿Cuántas veces tú has perdido la visión de dónde tú tienes que estar?
Y no te estoy hablando solo en el plano de la iglesia, te estoy hablando en el plano de tu casa, en el plano de como padre, en el plano de todos los roles que tú cumples en este mundo. ¿Cuántas veces pierdes por algo que es provocado por el dolor? Muchas veces nos hemos perdido en ese camino a Emaús. Nos hemos apartado. El camino de Emaús apartó a estos dos hombres del propósito que Dios tenía con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos de Jesús y fueron llamados a cumplir un propósito. Y cuando vieron que Jesús murió y no vieron nada, se regresaron donde habían estado, a su ciudad natal, a Emaús. Porque no funcionó, seguramente creyeron ellos. Decían, ay, perdimos nuestro tiempo con Jesús de Nazaret. Volvámonos otra vez a hacer lo que hacíamos antes. Volvámonos otra vez a hacer la farra, a la fiesta, a hacer todo lo que hacíamos antes. Porque su visión se había perdido y se había nublado del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos pasa a todos en el camino. Queremos salir de Jerusalén para tomar el camino de Emaús. Muchos de nosotros muchas veces estamos tan desilusionados de muchas situaciones que queremos tomar otros caminos que no son los caminos que Dios quiere para nosotros. ¿A cuánto les ha pasado? Gracias, yo pensé que solo a mí, pero a todos nos ha pasado. El camino de Emaús para estos dos discípulos los alejaba del propósito de Dios de su vida. Cuando Jesús les había dicho, quédense aquí, y ellos no vieron nada en el momento, ellos tomaron el camino que pensaban que era lo correcto para ellos. Se dejaron nublar por el dolor, por sus propias opiniones y por sus propias decisiones para tomar las decisiones que ellos querían. Pero no era lo que Dios quería para ellos. Esto me encanta de Dios, que Dios siempre nos está llamando a su propósito. Dios siempre nos está llamando a su corazón y a cumplir su propósito, porque Él quiere que seamos bendecidos y a veces no lo entendemos así. Gracias, Santiago. En el camino de Emaús se pierde la esperanza, mi punto número 2. Del versículo 18 al 26, ellos empiezan a hablar acerca de aquel que había hecho milagros y maravillas. Y le empiezan a contar ¿a quién? Al mismo Jesús lo que él había hecho. Y empiezan a ir, el profeta creíamos que nos iba a salvar. Él hacía milagros, él hacía prodigios, él hacía todo. Pero mi esperanza quedó en la cruz porque él murió y lo mataron. Él solo miraba la cruz como muerte, pero no miraban que él había resucitado y estaba en medio de ellos. La desesperanza nos hace cegarnos que Dios está ahí con nosotros. El dolor nos hace cegarnos que Dios está ahí con nosotros y quiere avivar nuestros corazones. Y dice que ellos empezaron a hablarle al mismo Jesús que iba con ellos, a hablarle acerca de lo que mismo Jesús había hecho con ellos días antes en Jerusalén. Y Jesús quería escuchar lo que ellos sabían de Jesús. Imagínate, Dios quiere escucharte. ¿Tú qué piensas de Jesús? En medio del dolor, ¿tú qué hablas a Jesús? En medio de la angustia y la desesperanza, ¿tú qué hablas de Dios? Porque tendemos siempre, cuando perdemos la esperanza, a culpar ¿a quién? A echarle la culpa de todo ¿a quién? Y a las personas también de alrededor. Tú me pusiste en este lugar, no sé por qué estoy acá, ahora voy a tomar esta decisión por tu culpa. Todos hemos actuado así de una forma o de otra. Aquí estos discípulos habían perdido la esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estaban ciegos y solo habían visto a Dios, a Jesús clavado en la cruz del Calvario y morir, porque su tristeza
había perdido la visión de lo que Dios les había dicho. Pero me encanta cuando Jesús le responde y los escucha. Caminando los escucha. Imagínate de aquí a Pancho Villa caminando y Jesús escuchándolo. 3 horas lo mismo. Ya. Sí, era el Mesías. Yo me imagino que repetían lo mismo, porque para caminar 4 horas y estar hablando necesitas ¿qué? Tema de conversación, ¿no es cierto? No puedes hablar de lo mismo. Pero estos repetían lo mismo. Repito y repito lo mismo. Y Jesús en el versículo 25, me encanta lo que le dice el Señor en el versículo 25. Sale el versículo 25, dice, entonces Jesús les dijo, mira lo que les dijo Jesús, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? Jesús se cansó ¿de qué? De escuchar lo mismo y lo mismo, lo mismo y lo mismo, el mismo dolor, la misma queja, la misma cosa, toda la conversación en el camino decían lo mismo. Y Jesús en el versículo 25 se para y dice, qué necios son. Y te voy a decir qué dice en la traducción lenguaje actual, que no nos gusta a todos, pero dice, qué tontos son. Lentos para entender la palabra de Dios. ¿Ahora sí lo entendieron lo que Jesús les dijo a estos dos? ¿Clarito está? Qué tontos son y qué lentos para entender la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces nos convertimos como en necios, como en tontos y no entendemos lo que Dios nos dice cada domingo en este lugar, cada jueves en este lugar, cada día leyendo la palabra de Dios? Eso nos convierte en necios porque escuchamos, leemos, pero no obedecemos lo que Él nos ha mandado hacer. Y estos discípulos estaban como tontos hablando y hablando al mismo Jesús de Nazaret, lo que Él había hecho. Pero estaban heridos en sus corazones porque la tristeza y la desesperanza estaba cegando su vida y su visión. Jesús los para y les dice, ya me cansé de escucharles. Y empieza Jesús luego a hablar del versículo 27 al 37. Y me encanta lo que Jesús hace ahí. El punto número 3 es que Jesús recuerda su palabra, sus promesas. Y tú decides qué decisión tomar. Y Jesús, cuando en el versículo 25 los para, luego empieza a hablar. Y les habla la palabra de Dios y empieza a recordarle, tú te recuerdas que yo te dije que te quedaras en Jerusalén mientras el Hijo de Dios padecía todo lo que tenía que padecer, pero también les dije que al tercer día resucitaría y vendría un poder mucho más grande que yo, que se llama el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La palabra trae profecía y esa palabra tienes que creerla y cumplirla en el nombre de Jesús de Nazaret. Y empezó a hablarles y hablarles y hablarles acerca y a recordarles la palabra de Dios en sus vidas. Y quiero que vayamos al versículo 31 y 32 y mira lo que pasó cuando el Señor Jesús empezó a hablarle la palabra de Dios. Empezó a decirle lo que la palabra de Dios decía. Y dice, y de pronto ¿qué? Se le abrieron ¿qué? Los ojos. ¿Y lo qué? Lo reconocieron. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Por qué lo reconocieron? Porque la palabra que Jesús les estaba diciendo en el momento empezó a avivar sus corazones y a quitar todo lo que ellos traían en su mente, en su corazón y en sus ojos. Dice, y en ese instante Jesús ¿qué? Desapareció. Versículo número 32. Entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Mira qué hermoso. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino y nos explicaba las escrituras. Cuando Jesús empieza a hablar esta palabra, algo sucede en el corazón de estos dos discípulos.
empieza a avivar el corazón y la llama que un día estuvo encendida para hacer y cumplir el plan de Dios sobre sus vidas. Es la misma palabra que tú lees el día de hoy. Esa palabra que Jesús habló a sus discípulos es la misma palabra que se habla el día de hoy en la iglesia, cada domingo y cada jueves. Pero muchas veces nosotros como discípulos del Señor Jesús, nuestra mente y nuestro corazón está ciego, está nublado por todo lo que vivimos, pero Dios te dice en esta mañana que esta palabra vive tu corazón para que regreses a donde Dios quiere que tú estés, para que cumplas el propósito por el cual tú has sido creado. Tú sabes qué pasó después de que ellos se miraron y dijeron: híjole, me emocioné, esa palabra que la avivó mi corazón. Dice el siguiente versículo, que tomaron sus cosas y en una hora estaban en Jerusalén. No gastaron 4 horas. Dice que en una hora regresaron a Jerusalén, donde nunca debieron de salir. Y sabes que esto me emociona, porque cuando tú escuchas esta palabra y esta palabra penetra tu corazón, tú no quieres regresar al camino de Emaús. Tú quieres regresar al propósito que Dios ha hecho en tu vida. Imagínate qué entusiasmo y qué pasión tenían de regresar, que lo hicieron ¿en cuánto? En una hora. ¿Cómo les estaría quemando esa palabra en su corazón y en su mente? Que regresaron a Emaús en una hora. ¿Sabes para qué? Para juntarse con los otros discípulos y decir: nosotros vimos a Jesús resucitado y estuvo dentro de nosotros y compartió el pan conmigo y habló a mi corazón, y ahora yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Ya no quiero regresar a como estaba, ni ir por el camino donde yo estaba. Quiero cumplir el propósito que Dios me ha mandado. Y dice que se reunieron los discípulos. Y cuando estaban los discípulos allí reunidos, ¿sabes qué pasa? Contándose: a mí se me reveló Jesús. Y el otro dijo: a mí también, lo vi resucitado. Y de pronto, ¡pum!, llega Jesús ahí. Y lo ven todos ahí. Jesús volvió a aparecer. Y cuando Jesús volvió a aparecer, imagínense qué hacen estos discípulos cabezones como tú y como yo. Volvieron a tener miedo. Ay, no lo creo. Ay, ¿cuántos de ustedes? Ay, no, será el Señor. Guíame, dame la voluntad. Otro Señor, a ver, vuélvame a hablar, vuelve. Y cada domingo Dios te vuelve a hablar y te vuelve a decir y te vuelve a hablar. Y tú, no, otra señal. Cabezón, ¿no entiendes que te estoy hablando desde la primera vez que me revelé a tu vida? No te estoy hablando desde que abriste mi corazón a mí. No te estoy hablando desde la primera vez que llegaste a la iglesia a rendir el corazón. Te estoy hablando siempre, pero tú no has querido ver que soy yo, tu Salvador. Y dice que, lo leen en la casa ustedes esta hermosa historia. Y dice que cuando lo vieron, pensaron asustados. Y le dice el Señor Jesús: ¿por qué están asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer que soy yo? ¿Por qué te cuesta tanto creer que Dios habla a tu vida siempre? ¿Por qué nos cuesta creer en las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas? ¿Por qué nos cuesta creer en esta palabra? Que esta palabra es viva y es eficaz para nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a aquellos que nos va a dar vida eterna? Y el Señor Jesús les muestra sus heridas y aún así ellos estaban asustados. Necesitamos que esta palabra avive nuestros corazones y creer en esta palabra.